Hola, buenas tardes compañeros. Soy el equipo número 3. Mi nombre es Fátima Yaneli Carmona Gallegos y el tema, bueno, yo les voy a exponer de Edward Claparet. Bueno, antes de iniciar les quiero dar el objetivo de, de la exposición, y el objetivo es identificar y recolectar información necesaria para poder conocer las aportaciones y las obras de Edward Claparet. ¿Ok? Vamos a iniciar hablando desde su biografía. Bueno, Edward Claparet nace el 24 de marzo de 1873 en Ginebra. Fue un neurólogo, pedagogo y psicólogo infantil suizo, originario de la familia de lenguas, migrado, migrado con motivo de la Revolución del Edicto de Nantes, doctor en medicina en 1897, director del laboratorio en psicología en 1904. Fue un profesor extraordinario y más tarde extraordinario en la psicología. Sus trabajos decidieron su vocación científica. Él falleció el 29 de septiembre de 1940 en Ginebra. Dentro de algunas de sus obras, las que podemos encontrar son La Asociación de Ideas, que la publicó en 1903, El esquema de la teoría biológica, en que la publicó en 1905, La psicología del niño y pedagogía experimental. Esta obra, más adelante voy a enfocarme más en ella, porque de ella desenglosa muchas aportaciones que hizo en cuanto a la pedagogía y en la psicología, ¿ok? También un Instituto de las Ciencias de la Educación, que fue en 1912, la Psicología de la Inteligencia, que fue en 1917, la Escuela a la Medida, que fue en 1921, la orientación profesional, sus problemas, sus métodos, que fue en 1922, Informe General del Ministerio de la Producción Pública de Egipto sobre la retoma del régimen escolar. Esta fue en 1929. El sentimiento de inferioridad del niño, que fue en 1930. La educación funcional, que fue en 1931. Los génesis de la hipótesis, que fueron en 1934. Y por último, de las que yo mencioné, son Moral y Política de 1940. Cabe mencionar que estas fueron como sus obras más importantes y las que mencionan el libro, complementando, si ustedes no pueden notar, buscar, no solo son solo estas obras, sino hay muchísimas más obras de las que Edward realizó. Posteriormente, en su contexto histórico, les puedo decir que él en 1912 fundó un instituto con Rousseau, cursó sus estudios universitarios en Alemania, en Francia, en Suiza, se especializó en psicología infantil, enseñanza y en memoria, que esto es lo que quiero ahorita recalcar muchísimo porque esto fue como que hizo mucho hincapié y fue lo que él estuvo trabajando más con cuanto a la psicología infantil y la pedagogía experimental. Aquí vuelvo a mencionar que publicó Psicología Infantil y Pedagogía Experimental, que tuvo una alta repercusión. También en 1924 fue uno de los redactadores del primer borrador de una Declaración Internacional de los Derechos de los Niños. Fue cofundador de la Oficina Internacional en Educación, ahora órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El psicólogo estuvo en Brasil en 1930 por invitación de un exalumno, y allí terminó de escribir uno de los libros más importantes de la educación funcional. Eh, bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre su propuesta pedagógica. Bueno, antes que nada, Claparet fue, él lo que hizo fue como hacer mucho hincapié en esta parte, ¿no? Sobre lo que es la pedagogía experimental y la psicología.
él tenía como un punto de vista, funcional. Él decía que la psicología funcional, como ha concebido, no ha sido en sus ojos una teoría general de la actividad mental, sino que para él más bien era un método de estudio capaz de ayudar a la solución de ciertos problemas que, que se contraponen en la vida del espíritu. Para él también el punto de vista funcional se opone al punto de vista estructural de índole analítica. ¿Por qué? Porque esto responde a la necesidad del comportamiento de los elementos de la vida mental, porque se opone también al punto de vista del mecanismo, la técnica que responde a las necesidades de conocer operaciones mentales. También menciona que el punto de vista funcional es el papel desempeñado por tal y cual proceso de la vida del individuo. Él decía que bajo este proceso los fenómenos se consideran en relación con el conjunto de organismos, su significado para él y su valor para la adaptación del medio. Cabe mencionar que estos tres puntos de vista están naturalmente en estrecha relación mutua, dado que esta función del estudio es un mecanismo que nos enseñará para que pueda realizarse dicha función. Después, el análisis de ese mecanismo va a revelar una estructura, como nos menciona que el punto de vista estructural va a ser el qué, mientras que el punto de vista del mecanismo es el cómo, ¿no? Entonces, el punto de vista funcional va a ser el por qué. Y en primer lugar, viene lo que es la psicología, lo que la anatomía de la ciencia de vida orgánica. El segundo el segundo corresponde a lo que es la fisiología y por último el tercer punto, el punto de vista funcional, va a corresponder a lo que es la biología. Y bueno, lo que es la psicología funcional. La psicología funcional es la dinámica por oposición a va a ser va a ser lo opuesto a la psicología estructural y a la psicología mecanista, porque estas son estáticas, ¿no? Cada una va a estudiar un fenómeno de completa totalidad sobre la conducta, en el que van a tener diferente reacción en cuanto al organismo. Va a variar las tendencias, las necesidades, y esto va a depender dependiendo del ser vivo, ¿no? Después nos mencionan lo que es la psicología de la inteligencia. Voy a cambiarle a la diapositiva. Aquí está. Psicología. Tuve un error. Bueno, a la psicología de la inteligencia. Aquí el estudio de la psicología de la inteligencia solo puede comprenderse por medio del método experimental, la observación y la experimentación, puesto que la psicología va a ser una ciencia y de ningún modo va a ser una filosofía. Para esto, había teorías de las facultades del alma que consideraban la inteligencia como una facultad primordial y que se va a deslizar, que va a escapar del análisis. Sin embargo, la teoría asociacionalista le reduce el simple juego de asociaciones adquiridas. Ni una ni otra van a ser capaces de explicar estos hechos, porque ignoran la vida y se funden no sobre lo real, sino que también se basan en puntos de vista del espíritu. Va a ver lo que es una inteligencia de una manera de los seres procesos psíquicos adaptados con éxito y situaciones nuevas de donde va a resultar un acto inteligente. Cabe recalcar que la inteligencia es la capacidad de resolver con el pensamiento nuevos problemas. Va a ayudar a solucionar nuevos problemas conforme se vayan presentando, pero esto se va a poner a lo que es el automatismo y al instinto de la falta de inteligencia.
También la inteligencia va a responder a una necesidad. Por lo regular, la necesidad en lo particular se va a poner a la marcha en la inteligencia de la necesidad de adaptación. Ok, voy a cambiar la diapositiva. Dice, la psicología de las sensaciones, la psicología fisiológica, psicopatológica animal, asociación de ideas, memoria, testimonio, juego, hipnosis, psicoanálisis e inconsciente, psicología aplicada, método de diagnóstico y de medida de la orientación profesional, aptitudes, etcétera. Estos estudios, él estudió los casos de los niños con trastornos en la conducta. Todo lo que conocemos hoy, todo lo que conocemos hoy, los notables resultados debidos a la higiene mental y los servicios de todas las clases que presentan en nuestras escuelas las familias y a los niños que consultan médicos pedagógicos. La declararé sirvió como un modelo de instituciones de este género que se van multiplicando en todos los países. Clavel lo que ha criticado es el sistema de calificaciones y lo opuestos ha enjuiciado los exámenes de modo de corregir estos, los trabajos de Pierón, también de Laiket y Mille Wimberg, que solo han afirmado las primeras acerbaciones. Su obra, como debe diagnosticarse las aptitudes en las escuelas, va a abrir camino a nuevas investigaciones y a los profesores podrían apartar fácilmente la colaboración afectiva. Esto con el afán de tener un trabajo objetivo y de consagrarse a la experimentación. Tenía que conducir a Claparet a querer un campo de experimentación propio. Aquí la casa de los niños le ofreció un terreno con que soñaba. Le dábamos una buena parte a las concepciones y a los medios educativos que se han extendido. Después de las escuelas maternales, sus directoras, señoritas Aunders y Laterum, fueron colaboradoras las colaboradoras más próximas de Claperet, y él encontró la irradiación en las escuelas sus mayores alegrías. También él nos hablaba él nos mencionaba en cuanto a las leyes de conducta, que todo el organismo vivo es un sistema que tiende a conservarse intacto en cuanto al equilibrio interior, que esto se rompe en cuanto empieza a disgregarse, actúan de forma que no es la adecuada. Esto es lo que los biólogos llaman autorregulación. Si estas no se realizan, si estas no se pueden realizar, en el libro mencionaba que muere. También dicha necesidad que tiene la propiedad de poner en marcha las reacciones aptas para satisfacerlas, Claparet deduzco las comprobaciones en las grandes leyes de la conducta, las cuales son 10 grandes leyes de las conductas. Se las voy a mencionar. La primera de ellas es la ley de necesidad. Esta es más que nada la actividad que está siempre sustituta por otra necesidad, la necesidad de motor de nuestra conducta. Por eso es por ello que se le llama la ley de la necesidad, porque esta se va a sustituir con otra necesidad. Después viene la ley de extensión de la vida mental. Esta ley es una necesidad de una ley biológica. ¿Por qué? Porque no es propiamente dicha de una ley psicológica. Sin embargo, fue considerada porque entre los medios de reglamentación, el equilibrio vital, hay algunos que incluyen esta conducta. La conducta de vida mental tiene por función suprimir
insuficiencia de adaptación del organismo. Y de ahí se va a desenglosar lo que es el desarrollo de la vida mental, es proporcional a la distancia que existe entre las necesidades y los medios de satisfacerlas. Posteriormente, la ley número 3 es la ley de toma de conciencia. Esta ley es todo lo contrario a lo anterior. ¿Por qué? Porque el individuo aquí va a tomar conciencia de un proceso, de una relación o de un objeto, tanto más tarde cuanto su conducta sea. Aquí su conducta, su pensamiento ya se amplió. Entonces, entonces, pasando el tiempo va a tomar uso de un tiempo automático, va a ser inconsciente de este proceso y de esa relación, de la relación entre el objeto. Posteriormente viene la ley de anticipación. Esta ley nos dice que toda necesidad que por naturaleza corre riesgo de no poder ser inmediatamente satisfecha y, y cuya satisfacción exige la intervención de la actividad mental, aparece por anticipado. La ley número 5 es la ley del interés. Aquí, si nuestra conducta es el plano biológico, va a estar dictada por necesidades, mientras que el plano psicológico lo es por nuestros intereses. Entonces, el interés es lo que importa en un momento dado, lo que va a tener el valor de la acción porque responde a una necesidad. Entonces, la ley de la necesidad puede expresarse, por tanto, que es en términos psicológicos por la ley del interés. ¿Ok? Igual, si tienen dudas o algo así, pues en la clase me comentan para que yo pueda resolver todas sus dudas. Posteriormente, la ley del interés momentáneo. Esta ley nos dice que a cada instante un organismo va a actuar según la línea de su mayor interés. Por ejemplo, por eso se le llama interés momentáneo, porque surge el interés en el momento y se le va a seguir con eso en el momento, porque pues pasó en el momento ese interés y en ese momento pues yo le voy a dar prioridad a eso que me surge, ¿no? Posteriormente viene la ley de producción de lo semejante. Esta nos dice que toda necesidad tiende a reproducir las reacciones o situaciones que han sido anteriores a las favorables, a repartir la conducta que dio resultados antes de una circunstancia semejante. Después, en la ley número 8 viene la teoría del tanteo. Esta es la que es cuando la situación va a estar nueva, pero que no va a evocar ninguna asociación o similitud en cuanto a la repetición de la semejanza de la semejanza va a ser ineficaz. Y en cambio aquí la necesidad se va a poner en marcha una serie de reacciones de búsqueda, reaccionando al ensayo del tanteo. Por eso se le llama la ley del tanteo, porque va a reaccionar al ensayo del tanteo. Después viene la ley de comprensión. En esta, aquí es cuando va a haber un equilibrio trastornado de no poder ser restablecido en una reacción adecuada y va a ser compensado con una reacción antagonista de la desviación que es suscrita. Y por último, viene la ley de autonomía funcional. Aquí va a ser de que en cada momento de su desarrollo, un ser animal va a sustituir a una unidad funcional. ¿Qué se quiere decir con esto? Que las capacidades de reacción se van a ir ajustando en cuanto a las necesidades de cada persona. Bueno, y aquí viene lo que yo les mencionaba del libro que escribió, de la obra, que es la psicología del niño y la pedagogía experimental. Él demostró claramente una importancia porque prestó a los problemas de la educación y le dio una solución para poder decidirse que consagró durante toda su obra. Hay una frase que viene en el libro y se los voy a leer que dice, la pedagogía debe fundarse en el conocimiento del niño como la horticultura se funda en el conocimiento de las plantas.
es una verdad que parece elemental. Sin embargo, la mayoría de los pedagogos y casi todas las autoridades escolares se desconocen por completo. Estas líneas inician su psicología del niño. Todas sus obras ulteriores serán en algún modo modalidades que expresa la célebre frase de Rousseau. Me gustaría que después de que vieran mi exposición, ustedes me compartieran su punto de vista de qué piensan sobre esa frase, de que la pedagogía debe fundarse con el conocimiento del niño, como la horticultura se funda en el conocimiento de las plantas. Es una verdad que parece elemental. Sin embargo, la mayoría de los pedagogos y casi todas las autoridades escolares se desconocen por completo. Bueno, y para ir finalizando, Claparet nos decía que la enseñanza debe tener en cuenta la diferencia entre las técnicas del pensamiento del adulto y del niño, porque de ahí es como una diferencia enorme en cuanto a experiencias y todo eso. Por eso él recalcaba mucho eso, que debemos de tener en cuenta la diferencia entre la técnica del pensamiento del niño y del adulto. Nos habla también de la concepción funcional de la educación de la enseñanza, que consiste en tomar al niño como centro de los programas y los métodos escolares y en considerar la educación misma como una adaptación progresiva de los procesos mentales de ciertas acciones determinadas por ciertos deseos. El soporte de la educación debe ser el soporte de la educación no debe ser el miedo al castigo, ni siquiera el deseo o una recompensa, sino debe ser un interés profundo por que se trata de algo similar o de ejecutar. El niño no debe trabajar ni portarse bien para obedecer a otros, sino más bien debe actuar siendo él, en el sentido de que para él sea algo agradable, deseable. Y por otra parte, la disciplina interior debe sustituirte por una disciplina exterior, ¿ok? Y él nos decía también que la escuela debe proteger el periodo de infancia, a menudo que lo abrevia, quemando etapas que deberían ser respetadas. Él piensa que hay ciertas etapas que privan, entonces por eso él mencionaba mucho que deberían de respetar las etapas del niño para que él pueda tener mejor conocimiento y en base a sus experiencias poder seguirse desarrollando, ¿no? Él decía que la escuela debe de ser activa y que debe movilizar la actividad del niño. También nos dice que debe amar el trabajo que hace, deben de tener pasión por lo que hacen. Y ahora sí, la pedagogía experimental. Apenas está la diapositiva. Bueno, aquí en la segunda parte de este estudio, Claravet en su pedagogía experimental y sobre los progresos de la educación, tenía sólidos motivos para titular su obra sobre la psicología del niño y la pedagogía experimental, porque para él una no existía sin la otra, o sea que la psicología del niño no podía existir sin la pedagogía experimental y viceversa, ¿ok? En esta obra clásica, el psicólogo ha dado a los educadores la justificación científica y los medios para realizar las formas que ellos desean a menudo. Va a formular críticas severas respecto a un buen sentido, el don de práctica en la vida cotidiana, considerando
considerándolos como condiciones suficientes del educador. Y aquí dice una frase que dice, la pedagogía prácticamente debe evitarse en la idea de discusiones alrededor de una masa. No permitan introducir el estudio profundizado de los hechos psicológicos en relación con las mejores deseadas y sobre todo con la experiencia y los ensayos. Él lo que hacía era oponía al empirismo con la concepción de una pedagogía científica de carácter funcional. Él decía que una pedagogía funcional es aquella que se propone desarrollar los procesos mentales teniendo en cuenta un significado biológico, que su papel va a ser vital, que la unidad de acción va a estar presente y también en un futuro, que una palabra se considera en los procesos y actividades psicológicas como instrumentos destinados a proveer la conservación de la vida como funciones y no como procesos que tienen su razón de ser que tienen la razón de ser en sí mismo. También, también Claravet en una parte menciona que compartió ideas con una profesora que decía que si el niño debe adquirir el lenguaje sin conocer las reglas de este, no va a haber ninguna razón por la que no suceda lo mismo de la expresión escrita, salvo las dificultades resultantes de la ortografía. Primero hay que tener en cuenta la preocupación de la expresión sincera y después vestirla. O sea que a él no le importaba que el niño no conociera tal cual el lenguaje, pero que lo hablara. No necesitaba exactamente que supiera el significado de lo que estaba diciendo. A él le bastaba que los niños fueran ellos y que si tenían que hablar, que hablaran. Hay dos cosas que quiero, eh, que quiero recalcar. Y bueno, al inicio de la psicología experimental, él decía que se debía enseñar al educador a comprobar mediante la observación y la experiencia el valor de los medios de investigación y de educación. Esto con fin de ser capaz de dominar resultados de su acción empleando medidas objetivas. Pero esta formación carece de todo un carácter dogmático. Lo que quería sobre todo, el que criticaba el régimen escolar establecido era el trabajo personal, una colaboración eficaz entre los maestros y alumnos, un contacto directo con los niños, así como los estudiantes se iniciaban en una ciencia, el desarrollo del cual contribuían ellos mismos, esforzándose para plantear mejor los problemas con el con el objetivo, perdón, de resolverlos mejor. Él ha insistido con frecuencia en la coordinación primordial de toda forma pedagógica, preparar a los educadores. Y para ello hay que se debía realizar la reforma que se impone por dos grandes cosas. La primera, que es una intensificación de las investigaciones referentes al niño y al desarrollo mental. Y número dos, una preparación espacial de los futuros educadores. Y esto desde un doble punto de vista. El primero es ponerlos al corriente de los resultados de las investigaciones psicológicas y de las nuevas normas que se pueden deducir de ellas para la educación y la instrucción. Y número dos, para darles a ellos el lugar de grado posible, el lugar que se merecen, el espíritu científico. Es decir, va a haber una amplitud sorprendente ante los hechos de su vida profesional cotidiana y el hecho de descubrir nuevos actos, de tratar de obtener una respuesta ampliándoles el campo, la observación metódica y la experimentación. Y
para finalizar, él decía que en una educación nueva la colaboración, la cooperación estarán en primer plano. Se le va a enseñar al niño a ser dueño de sí, a fin que según se magnificará la fórmula de Binet, que va a servir mejor para todos. Se conservará asimismo una verdadera grandeza que reside en la formación brutal de uno de los mismos y el sacrificio libremente sentido. Y eso es todo. Si tienen alguna duda, un comentario o quisieran agregar algo, va a estar la clase de retroalimentación para que ahí podamos aclarar dudas. Gracias.